Muy buenos días a todas las alumnas del Colegio Isabel la Católica y a todas sus familias. Yo soy la hermana María de las Lágrimas y les voy a contar un poco sobre la misión de la congregación acá en Ucrania. Nosotras llegamos, éramos 3 hermanas, que veníamos las 3 de San Rafael, la hermana María, Madre de Dios, María Cristiana y yo, María de las Lágrimas. Fuimos destinadas a fundar la misión de la congregación en la Iglesia Oriental en Ucrania. Como todo misionero, cuando se va de misión, un poco antes de llegar al lugar, ya ha podido amar en cierto modo a su misión, aunque en abstracto, porque en realidad todavía no sabe con qué se va a encontrar. Pero nosotras veníamos con un gran entusiasmo de poder llevar la congregación a las tierras ucranianas. Entonces, ¿nosotros qué trajimos con nosotras? Muchas cosas, pero entre las cosas más esenciales, la cruz de Matará y la Virgen de Luján. Cuando llegamos a Ucrania nos encontramos, un poco ya lo sabíamos de antemano, pero vivimos que las tierras ucranianas habían sido evangelizadas ya hacía mil años antes, y que la riqueza cristiana y cultural era muy grande, y que en realidad parecía que nos superaba tener que conocer todo lo que conocer y aprender y asimilar todo lo que lo que de repente teníamos delante nuestro. Pero bueno, muy de a poquito fuimos entendiendo un poco las diferencias culturales, amándolo, aprendiéndolo y transmitiéndolo. Entre las cosas, por ejemplo, que les puedo contar es, nosotros trajimos la cruz de Matará, la cruz de la evangelización, nos enseñaron, así, en la cual está representado Jesucristo como un cacique indígena, la Virgen como una dama española, porque los aborígenes en Argentina representaron de este modo, de acuerdo a cómo asumieron la fe, con los elementos de la cultura propia del lugar. Nosotros vemos la cruz, acá en Ucrania, es una típica cruz oriental. Jesús, no tanto sufriente, sino más bien iconizado, que está en la cruz, los elementos de la naturaleza que se conmueven ante la pasión. Siempre hay un palo atravesado en la parte más baja de la cruz, donde está representada la Santísima Virgen al pie de la cruz y San Juan Evangelista. Y bueno, esta es la típica cruz que encontramos en la Iglesia Oriental. Así como, por ejemplo, los íconos son más típicos que las estatuas. Y bueno, así como esas cosas que son exteriores, encontramos muchas otras cosas y mucho más importantes, como es, por ejemplo, el rito. El rito es la celebración de los sacramentos. Y la Iglesia Católica tiene muchos ritos, tanto en el occidente, como podemos conocer, ustedes conocen el rito latino, romano, que se extiende por todo el occidente. Y en la parte oriental están los ritos que surgen, que son muy antiguos, de la época apostólica, y que se extienden por todo el oriente y que en cierto modo forman distintas iglesias que surgen a partir de la predicación de los apóstoles. El rito que nosotros conocemos en Ucrania es el rito bizantino, que proviene del rito antioqueno, que es la iglesia en la zona de Siria, que fue evangelizado por los apóstoles y después se fue desarrollando en otras culturas. Así como los apóstoles, cuando llevaron la fe a los centros culturales importantes de su época, las prácticas de la fe no estaban en la cultura donde ellos habían llegado, pero las partes esenciales de los sacramentos fueron como influenciadas por símbolos de la cultura del lugar que tenían su cierta significación, y así van surgiendo los distintos ritos. Bueno, con el correr de los siglos, la iglesia se fue extendiendo
Y en el siglo IX aparecen en la parte oriental de Europa dos grandes misioneros que son modelos de la evangelización de la cultura, los santos Cirilo y Metodio. Ellos llevaron el Evangelio, llevaron a encarnar el Evangelio a las culturas autóctonas y las hicieron parte de la vida de la Iglesia. Y una de las cosas geniales que tuvieron Santo Cirilo y Metodio fueron el dar origen a un alfabeto cirílico, que fue lo que permitió desarrollar la cultura y la literatura en los países que ellos mismos evangelizaban, los países eslavos. Y entre esos países está Ucrania. Entonces Ucrania está insertada dentro de las iglesias orientales. Su rito es el rito bizantino, y entonces el hecho de que nuestra congregación esté trabajando en esta iglesia representa una gran riqueza, porque por medio del trabajo en los distintos ritos nosotros nos vemos enriquecidos en la dimensión de la catolicidad de la iglesia, que es la diversidad de ritos en el cual se puede manifestar el misterio del Verbo encarnado, pero que a la vez hacen que la iglesia sea una. Como Ucrania está insertada en el centro de Europa, tiene el gran beneficio de verse influenciada por la cultura oriental y la cultura occidental. Entonces, en el territorio ucraniano conviven iglesias rituales distintas, y dentro de las iglesias orientales hay iglesias. Está la iglesia oriental católica, la iglesia ucraniana greco-católica, donde estamos nosotros, y también hay iglesias cristianas separadas de la iglesia católica. Por eso, la misión nuestra está sobre todo orientada a la unidad de la iglesia. Para nosotros es muy importante lo que nos enseña Juan Pablo II, cuando dice que la iglesia debe respirar con los dos pulmones, el oriental y el occidental. Y si un cristiano, o mejor dicho, un católico, respira con un solo pulmón, no está bien. El cristiano, el católico, mejor dicho, tiene que respirar con los dos pulmones, con el oriental y con el occidental. La iglesia greco-católica es como un laboratorio eclesial, donde tiene que revelar que la misión de la unidad en la iglesia es posible. Y esto lo ha demostrado a través de los siglos con el gran número de mártires que han dado la vida por la unidad con el Papa, sobre todo en el siglo XX. Por eso nosotros tenemos una misión muy importante acá en Ucrania, que es la de hacer participar a toda la congregación de la dimensión de la catolicidad de la iglesia. Por eso todos nuestros miembros tienen que, en algún momento, cuando se den las circunstancias, querer conocer, amar y sentirse parte de ese patrimonio de la Iglesia Universal, que son los ritos de la misma. Nosotros nos encontramos ahora en el monasterio de la Santa Sofía Sabiduría Divina. Es la comunidad contemplativa de las hermanas acá en Ucrania, y tenemos la misión de rezar para que los católicos respiren con los dos pulmones, el oriental y el occidental, porque es necesario favorecer en la iglesia, en la medida de lo posible, el desarrollo y el proceso de la unidad, que aún no se ha planificado, pero que Jesús lo ha pedido, y ese es el deseo, que se alcance la unidad en la iglesia. Para finalizar este encuentro, le vamos a cantar a la Virgen pidiéndole la gracia para que ustedes
sepan vivir la catolicidad de la Iglesia, que sepan amar y conocer la riqueza que tiene la Iglesia en todos sus ritos, para que tengan alguna vez en la vida la oportunidad de conocerlo y de sentirlo como propio y de hacer algo para que la Iglesia sea una, se sienta una, para que todos los católicos estén unidos.